Hay ciudades que parecen crecer solas, hay decisiones que no se ven, pero un día la calle deja de ser silencio. Habla, vive y se impone, interrumpe el horizonte, y sin darnos cuenta, algo o alguien empieza a redibujar lo que creíamos conocer. ¿Quién toma esas decisiones? ¿Cómo es esa persona que imagina una ciudad y la crea? ¿Qué hay detrás de quien con andar pausado y sin buscar protagonismo termina transformándolo todo? Su obra se ve desde lejos. Para conocer su historia hay que mirarlo de cerca. Mi padre llegó al Ecuador en 1939, mi madre llegó en 1947. Mi padre volvió a irse a Europa en 1940, se enlistó en el ejército británico en la Brigada Checa y peleó la Segunda Guerra Mundial y regresó al Ecuador antes del 47. Mi madre llegó en el 47 como refugiada, mi abuelo era veterinario, en ese entonces el Ecuador necesitaba veterinarios y mis padres se conocieron en la Universidad Central. Mi padre checo, mi mamá en lo que era Rumania, que ahora es Ucrania, totalmente diferentes historias, y ella pasó la Segunda Guerra Mundial escapando por Europa, estuvo de refugiada en París y de París en el Ecuador necesitaba un veterinario y vinieron para acá, para el Ecuador. Y se conocieron en la Central cuando mi padre terminaba sus estudios de química y mi mamá comenzaba sus estudios de veterinaria. Tuvimos familia tanto del lado de mi padre como del lado de mi madre, que ya muchos años antes vivieron en Israel. No era una cuestión voluntaria, era una cuestión qué país les acogía. Y tuvieron la suerte de que el país que les acogía ese rato era Ecuador. Era muy difícil en ese entonces. Israel y Palestina estaban en el mandato británico, era muy difícil trasladarse allá. El Ecuador les dio la visa y fue una oportunidad de la cual siempre estuvimos muy agradecidos. Mi padre muy duro en la educación, muy suave en la relación familiar, pero muy duro en la educación, estricto. Mi madre generaba el equilibrio, trabajaban juntos en su fábrica textil 24/7 y lograron que seamos alguien, mi hermano y yo. Educación era lo primero. ¿Qué cree que pensaría su padre o qué cara hubiera puesto al ver que usted tantos años después era nombrado cónsul honorario de la República Checa? Yo acepté el consulado en honor a mi padre porque hay muchos checos aquí, hay mucha relación comercial entre la República Checa y el Ecuador, y no hay ni embajada ni consulado total, o sea, el único representante de la República Checa aquí en el Ecuador sería yo. ¿Cómo era ser judío hace 70 años? En la época que yo era niño, realmente no se comprendía el antisemitismo. Había un poco de antisemitismo, pero no era comprendido. Era igual que el anti-extranjerismo. Entonces, no fue grave, pero que hubo antisemitismo, hubo. Hoy en día yo creo que no he sentido en los últimos años ningún rechazo por mis creencias, pero lo siento el sionismo muy dentro de mí. Mi padre venía de una familia que podemos decir casi agnóstica, no practicaban. Mi madre venía de una familia muy religiosa. Lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial comenzó con un problema económico, una depresión en Alemania, y alguien tenía que ser el culpable. Y lamentablemente durante los años, desde la Inquisición, siempre los culpables fueron los judíos. ¿Cómo recuerda la ciudad en ese entonces? ¿En dónde vivían? Yo nací en la 18 de septiembre, de ahí nos pasamos a la Orellana y 10 de agosto, donde me crié. Era una ciudad fácil, era fácil llegar al colegio. Yo estudié en el colegio americano, a veces iba en bicicleta, a veces iba caminando. Era una ciudad muy fácil. Yo me recuerdo que era una ciudad sin semáforos, y cuando pusieron los primeros semáforos era todo un show, pero era una ciudad
fácil, una ciudad que a las 6 de la tarde se paraba todo. Todos nos conocíamos. La Orellana donde yo vivía era de tierra y era el fin de la ciudad. Me recuerdo que atrás de la casa eran full pantanos, la Carolina era un lago, irse al aeropuerto era un viajecito. Me encantaba el básquet y siempre pensé, cuando era niño, que iba a ser un jugador de básquet profesional. ¿Cuánto mide Tommy? 1,90 m. No podía calificar para la NBA. Yo fui a estudiar primero en la Universidad de Rhode Island, porque mi padre exigía que yo estudie ingeniería textil para seguir la tradición de la familia, que por cientos de años fue una familia textilera. Y cuando llegué a Rhode Island me traté de enlistar. En esa época las universidades tenían dos equipos, tenían el equipo freshman y el equipo varsity. Entonces traté de entrar en el equipo freshman y no logré porque era muy chiquito. Pero me permitieron entrenar con ellos, que fue una muy buena experiencia. Claro, ahora tengo una prótesis en mi rodilla izquierda y tengo cantidades de tornillos en mi espalda. En esa época yo trabajaba, estudiaba y las noches entrenaba básquet. La Universidad Central, cuando yo entré a la Central, recién se había reabierto después de haber sido clausurada y permitía el estudiar y trabajar. Entonces uno comenzaba muy temprano, a las 7 de la mañana con clases, por unas 2 o 3 horas, y después a las 6 de la tarde comenzaba por 4 horas. Entonces era fácil distribuir los horarios. ¿Cómo se dio ese convencimiento al papá de decirle yo no quiero seguir tus pasos? Bueno, fue una conversación con mi padre. Me dijo, bueno, si quieres ser arquitecto, se acabó la beca, en casa tienes cama y comida, el resto está a tu cargo. Y yo trabajaba en el colegio americano, era entrenador de básquet y profesor sustituto de matemáticas. No me acuerdo cuánto ganaba, pero entre porque eran los sucres, los famosos sucres, que variaban de valor, pero entre lo que yo ganaba en la construcción y podía vivir tranquilamente y mantener a mi familia bien. Ya estaba casado, yo me casé muy temprano, me casé a los 20 años. Desde que yo decidí ser arquitecto, mi padre siempre fue mi consejero, siempre. Yo conversaba con mi padre mientras él vivió todos los días, le pedía consejo todos los días. Mi padre era un hombre brillante, muy inteligente. Me recuerdo en una ocasión que me llamó la atención porque él había pasado por una obra que estaban despachando bloque y yo no estaba. Entonces me acuerdo claramente que vino a mi oficina a reclamarme, a decirme que yo tenía que ser el primero en llegar a la obra antes de los obreros. Entonces sí recibí buenos consejos de mi padre muy fuerte en su creencia de trabajo, y me sirvió mucho para la vida. Me acuerdo que venía tempranito, ¿sí? Tempranito, él a las 7 de la mañana ya pasaba por las obras. Las mañanas salía a ver todos los proyectos y toda la gente era accesible al Tommy, que eso era lo hermoso. Tommy era una persona que llegaba a las 7 en punto de la mañana a las obras y todo el mundo trabajamos a esa hora, ¿no? No te llamaba la atención, pero te reflejaba en el saludo o en el comportamiento, porque no era de la misma amabilidad que en otras ocasiones. Pero siempre había ese respaldo para decirte, hoy estamos haciendo las cosas bien. Yo estuve 42 años en la empresa, comencé jovencita. El Tommy al principio fue mi compañero de trabajo. El Tommy en ese tiempo era basquetbolista y fuimos creciendo de a poco. Entonces el Tommy ya tenía su familia. Siempre tuve esa vocación. Cuando tenía 15 años me dieron la oportunidad. Mis padres tenían una quinta con otras familias checas en la Merced. Me dieron la oportunidad de hacer los camerinos de la piscina. Entonces esa fue mi primera obra a los 15 años. Y luego en la fábrica textil de mi padre me permitían hacer ciertas construcciones, bodega, oficinas. Entonces sí comencé temprano con esa vocación. Nunca hubo un plan B. El plan fue la arquitectura y
como tuve la suerte de comenzar a los 20 años, ya entras en un camino que ya no tienes regreso, porque ya te envicias con la profesión. Hacía varias actividades. En un momento, para solucionar mi vida, comencé a diseñar lámparas, y luego tuve la oportunidad de un grupo de empresarios. Cuando yo tenía 20 años me dijeron, queremos que hagas este edificio hasta que contratemos un arquitecto. No estaba graduado, tenía 20 años, y terminé ese edificio y les hice 7, 8 edificios dorales más, y nunca se contrató el arquitecto. El empresario principal ecuatoriano era el doctor Silvio Heller. En un momento dado, el doctor Kurt Freund me invitó a participar en una empresa que se llamaba Sarco, de la cual eran socio Kurt, Mario Freund, Rafael Reyes, Bernardo Uribe y Felipe Londoño. Y entré a esa empresa, comenzamos a hacer varios proyectos, y luego de un par de años quedamos solamente Felipe Londoño, Bernardo Uribe y yo. Bueno, Felipe fue un gran maestro, un gran arquitecto. Yo aprendí muchísimo de él. Bernardo también, sumamente técnico. Aprendí de los dos muchísimo. Cada uno tenía su participación en un proyecto. Nos dividíamos las responsabilidades, y funcionó perfectamente. Teníamos una anécdota con el ingeniero Uribe y Tommy. Hacíamos la programación de obra, unos sábanas con las fechas, con todas las de ley, ¿no? La programación de obra, y teníamos que cumplir. Llegaba Tommy y Bernardo decía, esto a mí no me sirve, porque el mejor cronograma que tienen ustedes se llama Tommy Schwarzkopf. Entonces, ¿qué quería decir eso? Que el Tommy llegaba al edificio y decía, esto en 2 meses quiero que me entreguen. La ciudad tiene que crecer hacia arriba. O sea, la ciudad de Quito, siendo una ciudad de más de 60 kilómetros de largo, era muy difícil que siga expandiéndose porque no hubiera logrado tener todos los servicios. Y cuando comenzamos a hacer los primeros edificios en altura, siempre Felipe pensó que la gente que vivía en el edificio tenía que formar una comunidad. Entonces nosotros creo que fuimos los primeros que hacíamos salones comunales, los primeros que poníamos piscina, porque siempre pensábamos que no importaba tanto el espacio del departamento cuanto el espacio de la comunidad, de ese proyecto. Y yo creo que fue pegando en la ciudad. El tema de las áreas comunales, por ejemplo, antes era un dolor de cabeza hacer el área comunal, y hacías lo que el municipio te obligaba a hacer, y era los 20 metros cuadrados para que se reúnan una vez al año los copropietarios, y te morías de las iras de hacer eso porque decías, pierdo 20 metros cuadrados de venta. Hoy en día es totalmente lo contrario, porque te das cuenta que a la final la gente es lo que necesita, y eso es lo que crea comunidad, y eso es lo que te crea las ventas a la final. Entonces, un edificio hoy en día sin áreas comunales es impensable y es invendible. No había créditos hipotecarios, los únicos créditos hipotecarios que había eran del Seguro Social. El sucre era una moneda que bailaba hacia arriba y hacia abajo, no era algo confiable. Entonces era muy difícil que un comprador tenga un crédito a largo plazo. Y nosotros creamos un sistema con Felipe y con Bernardo de un crédito durante la construcción. Entonces comenzábamos a vender una vez que se aprobaban los planos, para darle tiempo al cliente a que pueda financiarse hasta terminar la obra. Tuve mi primer crédito en el Banco del Pichincha, me acuerdo, con Jaime Acosta, que era quien decidía, era el jefe de riesgos, jefe de crédito, y él confió en mí en mi primer proyecto solo. Ese proyecto fue en el Quito Tenis, fue un pequeño edificio de suites. Y luego, inmediatamente después de ese proyecto, ya estuve asociado con Felipe y con Bernardo, y comenzamos a hacer proyectos ya más grandes. Yo pienso que casi desde el principio
Casi desde el principio teníamos amigos que invertían con nosotros, edificios pequeños que hacíamos al principio en el Quito Tenis, donde reuníamos a 4 o 5 familias para hacer un edificio de 5 departamentos. Ahí él me llevó a hacer mampostería, a hacer terminados. Entonces eso fue en 1978, pero yo tenía ya mi título de maestro de obra que me otorgó la Universidad Central. Desde 80 entonces comencé con ese edificio. De ahí he estado hasta 2019 he estado con él. Luego, cuando ya hacíamos proyectos más grandes, ya teníamos otro tipo de socios, socios inversionistas con el terreno. Nunca faltaron inversionistas. En la parte empresarial, realmente quien genera riqueza es el empresario, quien absorbe todas las dificultades de la parte de económica que está pasando el país, la parte política que atraviesa el país, son los empresarios. Pasamos una pandemia hace poco tiempo y toda esa carga económica la absorbió la constructora. A nosotros nunca nos dejaron de cancelar los sueldos, ni a los obreros. Bueno, yo pienso que siempre vimos como ciudad, siempre al escoger los terrenos, cuando trabajaba con Felipe y con Bernardo, para escoger un terreno siempre veíamos primero movilidad y cercanía del cliente que pueda ir caminando a obtener los diferentes servicios y áreas verdes. Y claro, cuando comenzaron a hablarse del metro, yo ya pensé que todas las estaciones del metro debían ser centralidades y comenzamos a construir siempre al lado de una estación del metro. Es fácil tener pluma libre, como quien dice. Es difícil que esa pluma libre se adapte económicamente a las facilidades o a las necesidades de los clientes. Entonces, siempre se piensa en quién va a vivir ahí, qué necesidades tiene esa persona. ¿Es sola, acompañado, pareja? ¿Es un departamento familiar? ¿Qué necesita? ¿Cuán cerca tiene que estar de servicios? ¿Cuán cerca tiene que estar de un parque? Yo pienso que analizamos todo de acuerdo a quién va a vivir ahí. Y tenemos un departamento que lo estudia muy bien al cliente, y de acuerdo a eso vienen los diseños. No es un diseño unipersonal, o sea, actuamos en grupo. Y todas estas ideas de las piscinas, de las áreas comunales, vienen tanto de nuestro departamento de diseño interior como de los arquitectos que tenemos en Uribe Schwarzkopf, que son espectaculares, y de los arquitectos externos que contratamos. Entonces esa mezcla hace que podamos innovar más y tener mejores servicios para nuestros clientes. Primero fue Bernardo Ford, y por medio de Bernardo Ford conocimos al grupo U, de John Hitchcock y de Philip Stark. ¿Cómo le conocimos a Philip Stark? Estábamos en París con mi esposa, sabíamos dónde vive Philip Stark, fuimos, tocamos la puerta, nos abrió y nos atendió, y ahí comenzó la relación con Philip, que es no solamente una relación profesional, sino ahora es una relación de amistad. Pero fue así como no estábamos seguros que nos iba a abrir la puerta o no. Él sabía de Ecuador, un hombre muy inteligente, un diseñador industrial principalmente, ¿no? Él diseña desde aviones hasta herramientas de cirugía. Fue muy fácil trabajar con él. Y con Bernardo Ford, como es peruano, conocía Quito perfectamente, fue muy fácil adaptar nosotros, los arquitectos de Uribe Schwarzkopf, con los arquitectos de Arquitectónica, que es la empresa de Bernardo. Y luego con el mismo Yu ya vino Marcel Wonders, y por medio de ellos ya nos llamaban otros arquitectos para ver si podían trabajar con nosotros. Así conocimos a Jean Nouvel, conocimos a Jörg Ingels,
Y también trabajamos con arquitectos muy buenos de aquí, de Quito, como Cristian Vice, como Müller Díez, que son excelentes, Anker Lepanon, un arquitecto que ya es famoso a nivel internacional, que vivió en Quito, Carlos Zapata, y poco a poco ya se comunicaban con nosotros de estas grandes firmas de arquitectos, porque oían qué es lo que está pasando en Quito, qué pasa en Quito, que vienen todos estos señores. Entonces, sí hemos tenido muy buena comunicación con ellos. Los arquitectos que trabajan en Uribe Schwarzkopf han logrado adaptarse a los arquitectos de afuera y trabajar juntos. Les hemos llevado, por ejemplo, a París a trabajar con Jean Nouvel, les hemos llevado a Nueva York a trabajar con Jörg Ingels, les hemos llevado a Japón a trabajar con Kengo Kuma, con Matt. Entonces, el hecho de trabajar junto a estos genios de la arquitectura les ha dado una experiencia que por ellos solitos ya valen mucho más en sus diseños. Los arquitectos jóvenes también hoy en día se han dado cuenta de que, claro, hay tanta materialidad en el mundo y tanta distinta arquitectura que ahora ya no hay que hacer edificios como hacíamos antes de 2D, que eran solo el plano puesto en el edificio, aprovechar todas las áreas y crecer para arriba. Más bien ahora los edificios tienen que ser más o menos en 3 dimensiones, jugar con las fachadas, pierdes un poco de área, pierdes de eficiencia, pero se vuelve una cosa mucho más bonita y con más movimiento y aporta mucho más a la ciudad y al mismo cliente que vive ahí. Trabajar con todos estos arquitectos y diseñadores famosos que realmente han cambiado la arquitectura a nivel global ha sido un desafío tanto para mí como para toda la empresa y todos nosotros, un desafío personal y profesional infinito. Pero lanzarnos al primer piso, que era el Icon, de 33 pisos, con arquitectos de fama mundial, en que las condiciones de trabajo eran completamente diferentes, en las que nos exigían cosas muy rigurosas, con normativas completamente más amplias, normativas técnicas, más exigentes que las que tenemos nosotros, fue un reto muy fuerte. Que cada vez que va uno a una ciudad, algo le gusta de la ciudad. Entonces no hay como decir, esta es mi ciudad. Claro, tengo sentimientos de sangre, o sea, cuando uno está en Praga tiene unos sentimientos como si hubiera estado cientos de años atrás ahí. Un sentimiento que tal vez mucha gente lo tenga. Yo tengo ese sentimiento. Pienso que sin dejar de lado Quito, que es una ciudad que me encanta, pero estar en Praga o estar en Jerusalén o estar en Roma, algo le toca a uno como que ya vivió ahí. ¿Cómo imagina su Quito ideal? Un Quito sin autos, con más derechos peatonales, un metro que funcione bien con sus ramales, que llegue a Carcelén, a Calderón, a la Villa Flora con más transbordos, que llegue al valle, que facilite a la persona transportarse. Hace 5 años, antes del metro, desde donde estamos ahorita, ir al centro era casi 1 hora. Hoy día, 7 minutos. Entonces, se hace más fácil la vida. Y yo le imagino a Quito con más áreas verdes, con un gran parque en el viejo aeropuerto y desarrollándose ordenadamente. ¿Cuál piensa que fue el mayor riesgo que tomó? Yo pienso que el mayor riesgo es cuando uno toma el camino que va a seguir. Cuando decidí, voy a ser arquitecto porque quiero ser arquitecto. Ese fue el mayor riesgo. De ahí los otros riesgos que vienen en el camino son parte de la enseñanza. La verdad es que no soy un hombre de riesgos. Una vida demasiado tranquila, pero me parece que la paz es lo más importante que tiene que tener uno. Y a veces las discusiones no llevan a nada, y a veces hay que ceder, a pesar de tener razón, por la paz.
Yo pienso que algo que me enseñó mi padre, que es la honestidad. Yo pienso que pueden criticarme por la arquitectura, pero no me pueden criticar por una falta de honestidad nunca. Hemos tenido con un par de proyectos unas críticas muy fuertes, que obviamente Tommy como cabeza del equipo siempre ha estado dando la cara, siempre ha estado al frente de todos nosotros. Ha llegado momentos que uno dice, qué fortaleza. Entonces tiene como un respaldo de más de 300 personas, más las obras, que realmente apoyamos porque a veces han pasado por momentos muy duros. No todas las personas pensamos igual. Hay arquitectos que piensan que la ciudad de Quito no debía tener más de 4 pisos. Hay arquitectos que piensan que tiene que tener 50 pisos. Son criterios que yo respeto totalmente. Y acepto la crítica tranquilamente mientras no sea insulto. Pero la crítica no cambia mi punto de vista. Todos los proyectos son diferentes. Entonces, sí, no hay cábalas, pero sí festejamos cuando terminamos un proyecto. Todos los que actuaron en el proyecto que se sienten parte de ese proyecto, y no solamente cuando se termina, puede ser 20 años después que pasan por al lado del proyecto y uno se siente parte de ese proyecto. Yo siempre estaba enamorado de los trabajos que hacía la empresa, del arquitecto Tommy, una admiración, tenía el gusto hasta de ir a ver cuando jugaba básquet, entonces era como mi ídolo, ¿ya? Ahora estoy en Guayaquil, que es un reto bastante complicado, muy complicado, el ambiente, las personas, pero para eso está la empresa, por los retos, y más que todo la arquitectura, la que ellos cambian, ser parte de eso, te sientes ser orgulloso. Yo tengo mis hijos, tengo mis nietos, entonces siempre cada vez que pasamos por un edificio le digo, mira, fui parte de este edificio. Y uno se queda con esos monumentos a lo que uno se traslada por la ciudad. ¿Cuáles han sido sus mayores satisfacciones? Mis hijos. Valerie a los 25, Joseph a los 27, Aarón a los 34. Mi familia, los momentos familiares que tuve con mi padre, mi madre y mi hermano. Teníamos momentos muy cercanos los fines de semana. Todos los fines de semana salíamos a la Merced con cerca de 20 otras familias checas, y no había televisión, no había teléfonos, eran momentos familiares, entonces tengo muy buenos recuerdos de eso. Porque veo que en un momento dado de su vida usted encontró un amor maduro, un amor crecido. Estamos juntos cerca de 14, 15 años. Bueno, la conocía de siempre. Margarita era famosa. En el colegio yo fui profesor de los compañeros de ella. Siempre fue un referente el hecho de Olga Fisch. Y el día que tocó, bueno, comenzamos a salir. Es algo más sólido, no es algo casual, ni que se puede evaporar. Una mujer muy inteligente, sabe cómo manejar los tiempos y los espacios. ¿Usted es una persona de hábitos? Soy muy sedentario, que se quejará mi mujer mucho. Hincha loco del fútbol, fui presidente del Deportivo Quito por muchos años, hincha del fútbol, me encanta ver los partidos de fútbol, nunca lo jugué, pero es un hábito que estoy pendiente de los partidos en Europa, en Ecuador. Puede ser un mal hábito o un buen hábito, pero es parte de la vida de uno. No tengo equipos favoritos. Los equipos ecuatorianos son mis favoritos. Cuando juega Barcelona, estoy por Barcelona. Cuando juega Emelec, en Internacional estoy por Emelec. Cuando juegan los equipos de Quito, estoy con los equipos de Quito. Pero no soy fanático de ningún otro equipo que el Deportivo Quito. Pero esta vez no me voy a perder el Mundial y tengo la seguridad que Ecuador estará ahí. Tiene 3 hijos maravillosos. Sin embargo, es Joseph el que camina con usted en el día a día, el más cercano. ¿En dónde
termina el padre y empieza el jefe? Bueno, Joseph comenzó a trabajar en Uribe Schwarzkopf desde abajo. Él pasó por todos los departamentos. Pasó por ventas, cartera, contabilidad. Y siendo un ingeniero empresarial, creo que ya es también un buen arquitecto y un muy buen gerente. Entonces, no es que llegó y dijo, papito, ábreme la puerta, que viene el nuevo gerente. Creo que se la ganó. Joseph está más de 25 años trabajando en la empresa. Me gustaban los mismos deportes que él, me gustaban las mismas cosas que le gustaban, le acompañaba a todas las cosas a él, era siempre pegado a él. Entonces yo creo que vio en mí capaz una persona que le podía acompañar en su vida profesional. Yo comencé a trabajar en Uribe Schwarzkopf hace 23 años, en el 2002 más o menos. Apenas regresé de la universidad y comencé trabajando en marketing. Ese fue mi primer cargo. Creo que he pasado por la mayoría de partes de la empresa, contabilidad, marketing, ventas, para ir conociendo cómo era el tema. Era otra época, ¿no? Era una casa más chiquita y era mucho menos gente, entonces uno se metía en todo. Uno viene de la universidad pensando que sabe todo y quiere comerse el mundo, pero la empresa en sí ya tenía una dinámica y creo que un ADN de siempre ser creativos e innovar. En esa época trabajaba todavía Bernardo Uribe acá, él era mi jefe directo y siempre la idea siempre era hacer cosas distintas. Yo más cuando vine me sumé al tren de ser creativos y ese era el ADN y la inercia que tenía la empresa. Los primeros años fueron duros para mí. Mi papá viene de una disciplina del padre de él, que era checo, sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, militar, porque peleó la guerra, entonces la disciplina primaba, los horarios son sagrados y creo que en el tema de disciplina, cuando uno es joven, tiene que aprender y aprender a las malas también. Entonces ahí era severo, muy severo. O sea, aquí comenzábamos a trabajar tempranito y a veces uno llegaba un poco tarde al comienzo. Era otra época, uno soltero salía y llegaba a 8:30 de la mañana y era ya 3 días de complicación severa. Uno de los aprendizajes grandes que yo he tenido en mi vida es la disciplina. O sea, la disciplina que me ha dado mi papá, mi abuelo, o sea, eso es súper importante, esa disciplina es clave. ¿Qué consejo le daría a usted a los jóvenes profesionales que están graduándose? La tenacidad, y que siempre piensen en innovación. El hecho de salir a conocer arquitectura afuera no es salir a copiar, es salir a innovarse. Es salir a ver nuevas tendencias, adaptarse a las nuevas tendencias, no quedarse parados en un esquema, sino abrir puertas. Y pienso que los arquitectos abrimos puertas. Hay un dicho de un arquitecto que yo admiro mucho, que murió hace mucho tiempo, Johnson. Él decía que la arquitectura es el arte de desperdiciar espacios. Entonces, pensando en eso, en lo que decía Philip Johnson, que fue un gran arquitecto americano, del cual yo saqué muchas cosas, los arcos de ladrillo. Uno piensa, el arquitecto es especialista en desperdiciar espacios, y es la verdad, porque todos podemos ser arquitectos. El hecho de simplemente crear un espacio, ya eres arquitecto. Entonces los arquitectos le hacemos más difícil a la cosa, desperdiciamos más espacios, pero les hacemos más útiles. Esa es la virtud de un arquitecto. Yo pienso que el éxito es terminar lo que uno comienza. No importa lo que piensen los demás, importa lo que piense uno. Uno le da éxito o fracaso a un proyecto. Y lo bueno de los arquitectos es que si terminamos los proyectos sabemos que es un éxito, porque los hemos hecho nosotros. Entonces, en la arquitectura no hay fracasos. Fracasos puede ser la crítica, pero personalmente cada terminada de un proyecto es un éxito. Me gustaría
me gustaría verle a Quito y a Guayaquil más ordenados, y a Cuenca, ahora que queremos hacer algo en Cuenca, que es una ciudad que me encanta, ¿no? Pero quisiera dejar algo en Guayaquil y en Quito para mejorar la vida de quienes viven ahí. Y creo que lo estamos logrando. Que Quito, siendo una ciudad tan bella, sea también una ciudad útil, una ciudad fácil de transitar y una ciudad segura. Eso sería el legado que todos los arquitectos desearíamos para nuestras ciudades. Que me recuerden cómo soy, con los malos y los buenos. Soy una persona normal que tiene fallas y tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Tratamos de no tener muchas cosas malas, pero como seres humanos de repente sí nos caemos en pequeños huecos. Mucha gente que trabajamos con él, salimos adelante y siempre yo muy agradecida porque digo, cuando uno se arrima a una buena sombra, a un buen árbol, le cobija pero regio. El arquitecto es una persona extraordinaria, es un ser humano único. Yo siempre digo, jefe como él, ni con palo de romero se consigue. Cuando mi papi se murió, él estuvo ahí, pedí un préstamo para el entierro de mi papá y él no me cobró ese préstamo. Es sentirse parte de todo el grupo y ver cómo el nombre de Uribe sigue siendo emblemático, ¿verdad? Pero decir, ¿en cuál edificio estás? Le digo, estaba hecho eso. Y se me han abierto muchas puertas, no lo puedo negar. Se han abierto puertas, dicen, no, es que, ¿cómo lo hiciste? Y le cogen a uno como enciclopedia, los amigos, los compañeros. La manera de Tommy de ver la vida, de trabajar, de hacernos crecer a todos, ha influenciado en mí muchísimo. Yo nunca quiero reemplazarle ni cubrir los zapatos de él. Creo que yo me sumo más bien a esa iniciativa y ojalá logre también hacer más cosas y mantener todo el legado que la empresa quiere dejar. Y no es solo un tema de una persona en sí, sino es un equipo y es una empresa, es un ADN que va corriendo dentro de la institución. Lo mismo quisiera yo de una futura generación, que ojalá se dé, que si alguien quiere trabajar conmigo, de mis hijos, ojalá aprenda también de todas las buenas y malas que hemos pasado y eso le genere también educación propia para poder tomar decisiones buenas en el futuro. Hay personas que no buscan dejar huella, hacen lo que aman una y otra vez hasta que sin darse cuenta miran atrás y ven que han escrito parte de la historia de una ciudad. Pero el legado no se mide en metros cuadrados, se mide en visión, en constancia, en sacrificio, en la capacidad de transformar una idea en estructura y convertir esa estructura en el alma de una ciudad. Hoy conocimos al ser humano detrás del cemento. Nos adentramos en el laberinto de los silencios del hombre detrás de la muerte.